Tres. Muy buenos compañeros. El tema que vamos a hablar hoy será cicatrización postquirúrgica. Me acompaña mi compañero Kevin Manuel Ballestero Padilla y su persona creadora, Roberto José Guerrero Pico. Para comenzar a hablar sobre cicatrización, vamos a comenzar a tocar unos puntos básicos sobre lo que es cicatrización. Comenzamos con la piel. Es un órgano más, es el órgano. Que alguien escribió. Pétate a la pared. ¿De nuevo? Sí, pero después. Yo corto eso en edición. Para tratar de que algo solo para que no vea cuando leo. Listo, ya. Vuelvo otra vez a la primera. Buenos compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre la cicatrización postquirúrgica. Me acompaña mi compañero Kevin Manuel Ballesteros y su persona creadora, Roberto José Guerrero. Vamos a tocar el tema, pero primero vamos a hablar sobre la piel. La piel es el órgano más grande. Por debajo de su aspecto uniforme muestra variaciones regionales por la gran organización estructural de los diversos tipos celulares y elementos dérmicos. La piel consta de tres capas, que se encuentra la epidermis, dermis y la hipodermis. En esta piel también se encuentra una flora cutánea normal. ¿Qué es una flora cutánea? Pues son diferentes materias que se encuentran en nuestra piel de forma natural y que no nos causa daño, ya que ellos nos ayudan en cualquier caso de defensa, entre cuales se encuentran los estafilococos, que son aerobios gram positivos. Su localización se encuentra en toda parte del cuerpo. Las especies más comunes son la epidermis, la ovinis, la scapitis, la coni y las también se encuentran la Corymbaterium, son aerobias gram positivas. Su localización se encuentra en las áreas intertriginosas, las cuales las más comunes son la bovis, la muticium, cerosis y Hoffmann. También se encuentra la Propionibacterium, es una anaerobio gram positivo. Se encuentra en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Las más comunes son las Propionibacterius acne, Propionibacterius avidium y la granulosum. También se encuentra la Brevibacterium, son aerobias gram positivas. Su localización son las mucosas. Y de especies más comunes, pues hay diferentes especies. La Acinetobacterium son aerobios gram negativos. Su localización todavía no tiene una localización tan marcada. La más común son la E. coli, la Proteus, la Enterobacter, la Clisteria, la Icarigenes y las Pseudomonas. También se encuentra el género de Malassezia. Sus características que son lipofílicas. Su área localizada son las áreas sebáceas. Las más comunes son las furfo, las principales, así como la ovare o biculares. También se encuentra la cándida. Su localización es generada. La más común es la cándida clavata. Y también se encuentra la anémones, que es saprófito, se encuentra en los folículos pilosos, y la más común es la anémone de foliculo. En la flora transitoria
Principalmente son bacterias gram positivas como la Streptococcus del grupo A, Staphylococcus aureus y del género Neisseria, la flora fúngica como Candida albicans. Ahora bien, aún no he aclarado con los temas, ahora hablaremos sobre la cicatrización. La cicatrización es un proceso biológico que restaura la continuidad tisular después de una lesión. Es una combinación de procesos fisiológicos, químicos y celulares que restaura el tejido herido o lo reemplaza por colágeno. Continuando con el tema que nos estaba poniendo Roberto, la cicatrización pues, consta de 4 partes importantes. Comiencen otra vez, hablen un poquito más duro, no lo escucho yo, entonces no sé si se escucha nada. Trate de hablar fuerte nada más, no se pegue tanto el micrófono. Abre fuerte nada más, abre fuerte. Abre fuerte. Hágale. 1, 2, 3. Bueno, entonces, como ya comentando mi compañero, la cicatrización consta de 4 partes o 4 fases, que son lo que abarca todo la cicatrización. En la primera fase, que es la fase inflamatoria. En la segunda fase, la fase de enfriamiento. Y la tercera fase es la fase de reparación. Y la cuarta es la fase de maduración. Algo que vamos a ver más adelante, a detalle. Tenemos que tener en cuenta los factores de crecimiento importantes en la cicatrización. Está el factor de crecimiento de fibroblastos básicos, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de queratinocitos, factor de crecimiento planetario, factor de crecimiento transformador alfa y beta y factor de crecimiento vascular epitelial, la que se puede representar en flexible. Entonces, como les venía comentando, la primera fase de la cicatrización es la fase inflamatoria. ¿Qué les puedo contar? Primero que todo, la inflamación es una respuesta protectora a los tejidos que se inicia a través de un daño. Se caracteriza por un aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis de células circulatorias, liberación de citocinas y factores de crecimiento, en los cuales ya les había mencionado, y activa células macrófagos, neutrófilos, linfocitos y fibroblastos. En esto se va a ver algo que es la hemorragia. La hemorragia sirve para limpiar y rellenar la herida. Tiene una función de esto. Los vasos sanguíneos se contraen durante 5 a 10 minutos una vez se haya causado la lesión o la incisión, dependiendo del caso, para limitar la hemorragia, para que después este proceso, estos vasos sanguíneos se dilaten y dejen pasar el fibrinógeno y elementos coagulantes para que hagan el tapón. Después se va a ver una vasoconstricción. Esta vasoconstricción está mediada por catecolaminas, serotonina, bradicina e histamina, que son quimiotáxicos. El mecanismo de coagulación extrínseca se activa por tromboplastina, liberada por las células dañadas que están alrededor de donde se hizo la incisión o donde está la lesión del paciente. La agregación plaquetaria y la coagulación sanguínea forman un coágulo que asegura la hemostasis y facilita la migración celular. Las plaquetas, la función de las plaquetas es que también libera quimiotáxicos, como los había mencionado antes, y factores de crecimiento epidérmicos, plaquetarios, y el TGF, que es el factor de crecimiento que es el factor de crecimiento transformador alfa o beta. Que son que estas plaquetas que liberan estos ciertos componentes son necesarios para la fase de cicatrización. Y en lo cual la fibrina y el tracto plasmático rellenan la herida. Tienen esta función la fibrina de rellenar la herida para ajustar los bordes.
localizando la inflamación y pegando los bordes de la herida para que haya una cicatrización limpia. Y entonces, los dímeros de la fibronectina del coágulo se vuelven covalentes con la fibrina y con ello mismos una presencia de factor 8 activado formando una matriz extracelular provisional en la parte de la lesión. Esta formación del coágulo, que va a ser solamente va a ser momentánea, estabiliza los bordes de la herida. Esa es la función que se lleva con esto. Y limita la tensión de la herida. Además, confiere una barrera inmediata frente a infecciones, pérdida de fluidos y sustrato para la organización primaria de la herida. También tiene función de una barrera para las bacterias. Los mediadores inflamatorios, como la histamina, los que había mencionado, la prostaglandina, y entre otros, producen la inflamación que empieza después de la incisión o la lesión de la herida. Y esto va más o menos de 5 días. Los leucocitos que se filtran desde los vasos sanguíneos hasta la herida inician la fase de debridamiento, que es la que voy a hablar la siguiente diapositiva. Entonces, aquí podemos, en la imagen se ilustra, esto es una herida ya que lleva de 3 a 4 días. Aquí vemos la epidermis, la dermis, los factores de crecimiento que le había mencionado anteriormente, los neutrófilos, macrófagos, todos los componentes que van llegando a este sitio para hacer el proceso de inflamación. Los fibroblastos. Y entonces, y aquí les tengo un mapa más detallado, un mapa conceptual más detallado en el que consiste todo el proceso de inflamación. Primero es por la alteración arquitectura celular, después se va a la vasoconstricción y después la liberación de mediadores. Esta alteración de arquitectura celular va a conllevar una hemorragia y esta sangre va a estar expuesta para después hacer activación factor AGMA y degradación plaquetaria. Para consiguiente, acciona los sistemas bioquímicos de amplificación, cascada de complemento, mecanismos de coagulación, los que le había hablado anteriormente, cascadas de cilinas y generación de plasmina. Como yo les había dicho, cuando está la vasoconstricción, que la vasoconstricción es momentánea, viene la vasodilatación de los capilares locales, que lo que se quiere con la vasodilatación es, y lo que se quiere con la vasodilatación es que lleguen ahí las células que van a hacer el trabajo. Y esto, cuando se hace la herida, van a tener unas características que es el rubor y aumento de la temperatura local. Va a ser la temperatura alta, va a ser calurosa. Ya les había hablado de la liberación de los mediadores, que es histamina, y serotonina. La histamina tiene la función de alteración de la permeabilidad capilar para conllevar esto a un edema que después va a ser absorbido. La cinina tiene un efecto similar a la serotonina, que tienen acciones inflamatorias prolongadas, y la serotonina, separación de células endoteliales y aumento de la permeabilidad capilar. Después viene la fase de debridamiento. Aquí aparece un exudado con glóbulos blancos, tejidos muertos y líquidos. También podemos presentar neutrófilos y macrófagos. Esta función de los neutrófilos y macrófagos lo que quieren hacer es remover células, tejido vitalizado, material extraño y tejido necrótico. Lo desintegran endotelitos y tejidos necróticos. Durante esta fase se forma en la herida un exudado. Esto es característico, un exudado compuesto de leucocitos, tejido muerto y fluidos de la herida. Los quimiotáxicos atraen a los neutrófilos. Estos neutrófilos, espérate un momentito, los trato de explicar con esta imagen. Los quimiotáxicos atraen los neutrófilos. ¿Sí se mueve esto? Atraen los neutrófilos.
y a los monocitos hacia las heridas, aproximadamente en un tiempo estimado de 6 y 12 horas tras la lesión, y de ahí empieza, estas dos células empiezan a producir el proceso de depredamiento. La función de los neutrófilos. Los neutrófilos se incrementan durante 2 a 3 días, previenen la infección y deprimen el organismo y detritos mediante fagocitosis. Los neutrófilos en degeneración liberan unas enzimas y productos tóxicos por oxígeno, que la función de ellos es destruir bacterias, depredadores extracelulares y material necrótico. Además, estimulan los neumocitos. Los neumocitos, los cuales son esenciales para la cicatrización, más los neutrófilos no tienen un papel tan importante en la cicatrización. Cuando se trata de cicatrización, los neutrófilos tienen un papel más importante es la fagocitosis. Entonces los monocitos son células secretoras que sintetizan factores de crecimiento. Los antiguos factores de crecimiento que le estaba mencionando, TGF alfa, TGF beta, que son factores de crecimiento importantes en el proceso de los distintos que hay. Los monocitos tienen esta función de secretar estos factores de crecimiento para que haya una buena cicatrización. Y esto participa en la formación tisular y en el remodelado. Los monocitos se convierten en macrófagos en la herida después de las 24, de un día a 2 días de la herida. Los macrófagos secretan colágenos que eliminan el tejido necrótico, bacterias y material extraño, porque, como habíamos dicho anteriormente, lo que se quiere ahí es que se presente lo que se va a reemplazar por colágeno, en donde se está haciendo el proceso de cicatrización. Entonces, estos macrófagos, estos monocitos madurados, que son macrófagos, tienen un papel de reclutamiento. Ellos reclutan las células mesenquimatosas. Que estas células mesenquimatosas, la función de ella es estimular angiogénesis, que es es el proceso en el cual se van a restaurar o se van a hacer nuevos vasos capilares. Y modula la producción matricial en las heridas. ¿Qué papel tienen los linfocitos? Los linfocitos tienen un papel más tardío y aparecen después de los neutrófilos y macrófagos. Los linfocitos secretan factores solubles que pueden estimular o inhibir la migración y la síntesis proteica en otras células. También suelen mejorar el proceso de reparación tisular. Y la cicatrización se ve afectada seriamente cuando se suprime la función de los macrófagos, más no de los linfocitos. Cuando se suprime la función de los macrófagos, la cicatrización no puede ser viable o no se va a dar una buena cicatrización para con nuestro paciente. Como la venía, este es el tercer proceso. El tercer proceso consta de la reparación. Entonces, en este proceso de reparación, ese es el proceso más extenso de toda la fase de la cicatrización, donde juegan muchos papeles importantes. Entonces, comienza del 3 al 5 día tras la lesión o la incisión quirúrgica. Los macrófagos estimulan la proliferación de ácido desoxirribonucleico, ADN y fibroblastos. Las citocinas y las moléculas de la matriz extracelular estimulan la proliferación de fibroblastos en el tejido adyacente que expresan los receptores apropiados de integrina y migran hacia las heridas. Los fibroblastos se originan a partir, Los fibroblastos se originan a partir de células mesenquimatosas, como ya había dicho anteriormente, que es una función de las células mesenquimatosas. Agregar fibroblastos, que estos salen inmaduros, o sea, son indiferenciados,
del tejido conjuntivo adyacente y migran, y estos fibroblastos, estas células mesenquimatosas, van a hacer una migración hacia las fibras mediante las fibras de fibrinas. Entonces los fibroblastos migran a la herida antes de la formación de nuevos capilares, antes de la angiogénesis. Al final de la fase de inflamación, que esto viene siendo el segundo al tercer día. Entonces, estos fibroblastos, estas células mesenquimatosas, van a invadir la herida para sintetizar y depositar colágeno, que es lo que se quiere en esta función, como se puede mostrar aquí la imagen. Van a depositar colágeno, primeramente colágeno inmaduro, que es de tipo 3. Entonces van a, este es el propósito de depositar colágeno, elastina y proteoglicanes, que maduran para convertirse en tejido fibroso, que es lo que va a reemplazar el tejido de la piel. Entonces la orientación inicial es improvisada, pero tras 5 días la tensión de la herida hace que los fibroblastos, las fibras y capilares se orienten paralelos a la incisión a donde el borde de la herida, a donde va el borde de la herida. Entonces, la fibrina desaparece al depositarse el colágeno. La síntesis de colágeno se asocia a un incremento en la resistencia de la herida o la tensión. Cuando la herida madura, va a haber un tipo de colágeno que es el colágeno tipo 1, que es el maduro. Y cuando la está iniciando, el colágeno que viene a sustituir esta fibrina es el colágeno tipo 3, que es el inmaduro. Entonces, cuando aumenta el contenido en el colágeno de la herida, disminuye el número de fibroblastos y, por tanto, la síntesis de colágeno, marcando el final de la fase de reparación. Entonces, eso es para la parte de la reparación. Le voy a hablar un poquito de la angiogénesis, el papel que juega la angiogénesis en la fase de reparación. La angiogénesis es compleja y depende de la interacción de la matriz extracelular con las citocinas que estimulan la migración y la proliferación de las células endoteliales. Entonces, el factor de crecimiento básico para los fibroblastos y el factor de crecimiento endotelial son factores específicos para el proceso de la angiogénesis, para el proceso de la restauración de los capilares. El nacimiento de capilares se origina a partir de vasos existentes por medio de columnas de células endoteliales que migran hacia un lugar lesionado y que se unen unos con otros incipientes o vasos lesionados. Los nuevos capilares aumentan la tensión de oxígeno en las heridas, incrementando la fibroplasia. La actividad mitótica en las células mesenquimatosas, que son segregadas por los fibroblastos adyacentes, se incrementa cuando comienza el flujo sanguíneo a través de los nuevos vasos capilares. Lo que se quiere es hacer nuevos vasos sanguíneos capilares para que fluya sangre, para que haya más, para que lleguen más células y para que haya más fibroblastos, para que se llenen más de células mesenquimatosas y para conseguir depositar colágeno. Entonces, la combinación de nuevos capilares, fibroblastos y tejido fibroso forman un tejido de granulación carnosa de color rojo vivo. Esta es la característica de lo que se va a encontrar. De 3 a 5 días durante la lesión. El tejido de granulación se forma en cada borde de la herida a una velocidad de 0.4 a 1 milímetro de día. El tejido de granulación enfermo es blanquecino cuando no es el apropiado. Este es de color blanquecino y tiene un alto contenido de tejido fibroso con escasos capilares. El tejido de granulación rellena los efectos de la herida y la protege. Aparte de esto, aporta una barrera para la infección, una superficie para la migración epitelial y una fuente de fibroblastos especiales que son importantes en la contracción de la herida. La epitelización comienza casi inmediatamente después de las 24 o 48 horas en heridas saturadas con buena aposición de los bordes, ya que no existe ningún defecto que debe ser cubierto por tejidos de granulación.
Eh, la, pe- la- entonces, como venía diciendo, entonces ingenierías cutáneas parciales de la migración epidérmica por la superficie de la herida comienza inmediatamente en los dos bordes de la herida y en los anexos epidérmicos, como los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. La contracción de la herida reduce el tamaño. La contracción de la contracción de la herida reduce el tamaño de la herida gracias a los fibroblastos y organización del colágeno en tejido de anulación de la contracción de los miofibroblastos en los bordes de la herida. La contracción es simultánea a la granulación y epitelización, pero es independiente del proceso de epitelización. Entonces, la contracción también puede verse inhibida por el empleo de antiinflamatorios, esteroides, fármacos antimicrotubulares y la aplicación tópica de relajantes de musculatura lisa. Esto es para tener en cuenta para, o sea, porque al momento de cicatrización es como la firma del médico veterinario o es lo que es la impresión que le va a dar a su cliente. Entonces, hay que tener en cuenta para que no se vaya a ver una cicatrización más o menos desagradable para los humanos. Entonces, siguiendo con el tema que es el último, que es la fase de maduración. Entonces, la fase de maduración es un proceso. La fase de maduración es un proceso donde la resistencia de la herida aumenta hasta su nivel máximo debido a los cambios en la cicatriz durante la fase de maduración de la cicatrización. La maduración de la herida comienza una vez que el colágeno se ha depositado correctamente en la herida. Y esto viene a 17, 20 días tras la elección o incisión y puede continuar durante años. La celularidad del tejido de granulación se reduce al morir las células. Por tanto, hay una reducción en el contenido de colágeno de la matriz extracelular. Las fibras de colágeno se remodelan alterando su orientación y aumentando la entrecruzamiento, lo cual aumenta la resistencia de la herida. Se va a ver una herida, o sea, que no se va a debridar o se va a abrir fácilmente, lo que va a dar en contingencia. Entonces, las fibras se orientan a lo largo de la línea de estrés, se engrosan, el colágeno tipo 3 disminuye progresivamente mediante el paso del tiempo, el tipo 1 se incrementa, porque es el maduro, las fibras de colágeno sin orientación funcional son degradadas por enzimas proteolíticas, metaloproteinasas de la matriz, se llaman estas enzimas que hacen esta degradación, que son secretadas por los macrófagos. Células epiteliales, células endoteliales y fibroblastos de la matriz extracelular. El mayor incremento que se da en la resistencia de la herida se produce entre los 7 y 14 días, para tener en cuenta, tras la lesión. Cuando el colágeno se acumula rápidamente en la herida solo adquiere un 20% de su resistencia final durante las primeras 3 semanas tras la lesión. Después se produce un incremento más lento en la resistencia, pero nunca se recupera la resistencia del periodo normal. Solo se recupera el 80% de la resistencia original. Cuando disminuye el número de capilares del tejido fibroso, la cicatriz se vuelve más pálida. Las cicatrices se vuelven durante la maduración menos celulares, más planas y blandas. La síntesis y lisis de colágeno se producen a la misma velocidad en las cicatrices en maduración. Aquí les vengo a traer una imagen diferentes imágenes, donde se puede observar cómo se va a quedar la cicatriz en esta de acá. Y aquí les vengo a mostrar los procesos que se dan en la cicatrización. Y como era anteriormente, el mapa conceptual donde lo va a explicar un poco. Entonces, la fase de maduración está coordinada por macrófagos, neutrófilos y fibroblastos. Estos neutrófilos van a segregar unas enzimas. Estas enzimas son las que se tratan de degradar, que son las metaloproteasas, las que les había dicho anteriormente.
Estas metaloproteasas organizan paquetes de colágeno, que este colágeno primero que se va a ir disminuyendo el colágeno tipo 3 y va a ir aumentando el colágeno tipo 1, que es el maduro. Y entonces, para los consistentes que se quiere es un balance entre la degradación y síntesis del colágeno, que puede durar, que va desde el 7 el día séptimo hasta el 15º. Los fibroblastos van a segregar miofibroblastos. Estos forman un anillo alrededor de la herida que se desplaza hacia adentro. Esto es lo que va a dar la contracción o la resistencia de la herida, de lo que les estaba hablando anteriormente. Estos miofibroblastos mueren por apoptosis, que es muerte programada. Disminuye el flujo sanguíneo y el metabolismo, para consiguiente que se pueda formar la cicatriz. Entonces, aquí es como esta imagen representa los 4 procesos de los que les había comentado, que era el de inflamación, debridamiento, maduración y cicatrización. Aquí están todos expresados en una sola imagen. Entonces, una cicatrización húmeda. ¿Qué es esto de cicatrización húmeda? Es un medio húmedo que permite la cicatrización óptima. Una cicatrización húmeda es una cicatrización más viable. Entonces, los fluidos de la herida permanecen en la herida, manteniéndola húmeda. En un medio húmedo, el debridamiento es más rápido. La humedad hace que el debridamiento del proceso sea más rápido y selectivo. Se promueve la formación de tejidos de granulación y la epitelización es más rápida. La permanencia de los fluidos de la herida fomenta el debridamiento autolítico por enzimas endógenas que destruyen el tejido necrótico que habíamos hablado, que se forma en el proceso que hacen los macrófagos, neutrófilos, en el proceso de debridamiento. Entonces, el debridamiento autolítico se ofrece en las primeras 76 a 96 horas bajo un vendaje oclusivo. La fagocitosis de los leucocitos disminuye la carga bacteriana y elimina el tejido necrótico. Los leucocitos migran mejor en el medio húmedo. Además, los fluidos de la herida contienen citocinas y factores de crecimiento que estimulan el proceso de cicatrización y de granulación y la angiogénesis. Los factores quimiotáxicos de fluido atraen a los neutrófilos y macrófagos que secretan adicionalmente enzimas, citocinas y factores de crecimiento. Las heridas húmedas limitan la infección por la mayor presencia. Las heridas húmedas limitan la infección por la mayor presencia de leucocitos en la herida. Hay mayor fagocitosis y un menor pH. No se informan costras en la cicatrización. Por tanto, los leucocitos no quedan atrapados en la costra y los medicamentos tópicos penetran mejor en la herida. Si el animal recibe antibioterapia sistemática, los fluidos ayudarán a prevenir y controlar la infección. La menor tensión de oxígeno bajo un vendaje oclusivo estimula la actividad de los macrófagos, la proliferación de fibroblastos y el crecimiento de capilares. La velocidad de epitelización de las heridas mantenidas húmedas con vendajes oclusivos es el doble que en las heridas expuestas al aire. Las células epiteliales migran más rápidamente en ambientes húmedos, por eso es de aquí donde viene la característica de cicatrización húmeda. En las heridas expuestas al aire, las células epidérmicas tienen que migrar bajo una costra hidérmica hospitalizada para alcanzar su destino. Los vendajes hidrófilos oclusivos o semioclusivos ayudan a mantener la herida húmeda y caliente. El aumento de temperatura mejora la actividad enzimática. Una herida húmeda es menos dolorosa y pruriginosa. Los tejidos no se secan y la formación de la costra es menor. Las desventajas potenciales de la cicatrización húmeda incluyen colonización bacteriana. Esta colonización bacteriana no tiene una infección. No van a ver, no se van a ver por bacterias oportunistas, de las cuales el compañero Roberto había hablado anteriormente, que atraviesan la piel como estafilococos y la superficie de la herida, foliculitis y maceración de los bordes de la herida.
Entonces, estas son las ventajas que hace una cicatrización húmeda. Como podemos ver, la cicatrización húmeda se van a dar más rápido los procesos y no va a haber tanta costra y va a tener un buen impacto visual. Eh, entonces, de todo lo que hemos hablado, hay unos factores que influyen en los animales. Hay unos factores que influyen que afectan la cicatrización en los animales. Entonces, como podemos ver estas cuatro imágenes, un factor que puede influir en la cicatrización es la vejez. Entonces, los animales mayores tienden a cicatrizar más lentamente, probablemente debido a patologías concurrentes o debilitación fisiológicamente. Los animales más nutridos, como podemos ver a la mano derecha, o con concentración de proteínas séricas superior a 1.52 grados, pueden tener una cicatrización retrasada y una menor resistencia de la herida. Las hepatopatías pueden ocasionar deficiencias en factores de coagulación que van a afectar un proceso importante de la cicatrización. La hiperadrenocorticismo retrasa la cicatrización debido al incremento de glucocorticosteroides circulantes en sangre. En animales con diabetes mellitus, la cicatrización está retardada y predisposición a infección de la herida. Entonces, estas bacterias normales de la piel se van a volver oportunistas. La uremia en los primeros 5 días de la lesión inhibe la cicatrización por cualquier sistema enzimático, la vía bioquímicas y el metabolismo celular. La obesidad se asocia a una mayor incidencia de infecciones de heridas quirúrgicas en los seres humanos, pero no tanto en los animales. El riesgo de infecciones por quirúrgicas del perro se incrementa con el aumento de la duración de la anestesia. Por eso es que hay que revisar el proceso, los protocolos de anestesia, el tiempo de intervención quirúrgica y en cuánto tiempo va a afectar el animal mediante el protocolo de anestesia que se le vaya a aplicar. Los gatos cicatrizan de forma diferente a los perros. Las heridas suturadas en gatos solo tienen la mitad de fuerza a los 7 días de cicatrización con los perros. Las heridas de los gatos que cicatrizan con segunda intención curan más lentamente, producen menos tejido de granulación y este se sitúa más periféricamente y cura más por contracción de los bordes de la herida que en los perros. Entonces, mi compañero va a explicar la siguiente diapositiva. Bueno, características de la herida que afectan la cicatrización. Las superficies intactas como el periósteo, fascias, tendón y vaina nerviosa no sostienen al tejido de granulación, por lo que la exposición de esta superficie le ralentiza la cicatrización. La fenestración o el taladro de orificio en la cortical de los huesos expuestos mejora la granulación gracias a la liberación de diversos factores, entre ellos osteogénicos. La presencia de cuerpos extraños en las heridas, por ejemplo, suciedad, detritos, suturas e implante quirúrgico, pueden causar una relación inflamatoria intensa que interfiere con la cicatrización normal. La liberación de enzimas para degradar los cuerpos extraños destruye la matriz de la herida, prolonga la inflamación y retrasa la fase fibroblástica de la reparación tisular. La tierra puede contener infecciones, potenciados factores que inhiben a los antibióticos, leucocitos y anticuerpos. La exposición de la herida a los antisépticos retrasa la cicatrización y puede predisponer a infecciones. El calor a más de 30 grados Celsius permite una cicatrización más rápida y con mayor resistencia a la tensión que la temperatura ambiente. Una herida húmeda promueve el reclutamiento de defensas vitales y celulares y mejora la cicatrización. Los vendajes ayudan a mantener la herida caliente y húmeda. Las heridas, incisiones, producidas por instrumentos quirúrgicos afilados curan más rápidamente y con menor necrosis en los bordes de la herida que aquellas producidas por tijeras, bisturí o láser o bisturí eléctrico. Las infecciones de la herida
infiere con la fase de reparación. Los tejidos contaminados se infectan si la bacteria invasiva se multiplica hasta 10 veces organismos por gramo de tejido. El desarrollo de la infección en las heridas depende del grado de trauma tisular, presencia de material extraño, retraso de intervenciones y tratamiento y efectividad de la defensa del hospedador. Las toxinas bacterianas y los inflatados inflamatorios asociados producen necrosis celular y trombosis vascular. Los exudados de la herida pueden reparar capas tisulares y por tanto retrasar la cicatrización. La inflamación producida por la infección compromete la vascularización, causando necrosis adicional. Factores externos que afectan la cicatrización. La radioterapia y algunos fármacos retrasan la cicatrización. Los corticosteroides deprimen toda la fase de la cicatrización e incrementan la posibilidad de infección. Los antiinflamatorios suprimen la inflamación, pero tienen poco efecto en la resistencia de la herida. La aspirina puede retrasar la coagulación sanguínea. Algunos quimioterápicos, por ejemplo la ciclofosfamina, metrotresato y la doxorubicina, inhiben la cicatrización. La radioterapia puede inhibir fuertemente la cicatrización dependiendo de la dosis y del tiempo de la exposición en relación con el tipo de la lesión. Reduce la cantidad de vasos sanguíneos, afecta a la maduración del colágeno e incrementa la fibrosis dérmica. Por eso, los quimioterápicos y la radioterapia deberían evitarse durante 2 semanas tras intervenciones quirúrgicas. La vitamina A y la vitamina E y el aloe vera pueden mejorar la cicatrización de las heridas irradiadas. La exposición a campos picotesla mejora la resistencia de heridas suturadas y acelera la contracción de heridas abiertas en ratas. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a hablar algo sobre debridamiento. Entonces, hay varios tipos de debridamiento, pero primero que es debridamiento. La cicatrización que retrasa si el tejido necrótico invadido. El tejido desvitalizado se elimina de la herida mediante el debridamiento. Entonces, tenemos varios tipos de debridamiento, que son debridamiento quirúrgico, debridamiento autolítico, debridamiento bioquirúrgico, por vendaje y enzimático. Entonces, el debridamiento también incluye la retirada de tejido muerto dañado, cuerpos extraños y microorganismos que comprometan la integridad de la cicatrización, mecanismos locales de defensa y adaptación de la cicatrización. La finalidad del debridamiento es obtener unos bordes y un lecho de herida limpios y frescos que permitan el cierre primario. Entonces, como vemos la información del debridamiento quirúrgico, como se ve en la imagen que tenemos acá en la parte inferior del computador, quiere decir que el tejido hospitalizado debe ser extendido quirúrgicamente por capas, comenzando por la superficie y continuando hacia capas más profundas. Puede realizarse mediante disección aguda, electrocirugía o láser. Deben preservarse los huesos, tendones, nervios y bases, pero deben eliminarse los secuestros óseos porque pueden incluir la granulación completa de la herida, especialmente en lesiones por abducción, metacarpianas y metatarsianas, y predisponen a infecciones. El músculo debe debilitarse hasta que sangre y se contraiga con estímulos apropiados. Entonces, el debridamiento autolítico. El debridamiento autolítico suele preferirse al debridamiento quirúrgico en heridas con una viabilidad tisular cuestionable. El debridamiento autolítico se consigue manteniendo un medio húmedo con vendajes de hidrófilos oclusivos o semoclusivos que permite la permanencia de exudados o fluidos de la herida. Los exudados, que es lo que se ve la característica que va en la segunda fase de nuestras 4 fases de la cicatrización, y la cicatrización que va
Finalmente, los exudados de la herida, que contienen enzimas y factores de crecimiento. El mantenimiento de las enzimas y las medidas permite el depredamiento, el mantenimiento de estos vendajes. Entonces, el depredamiento enzimático. Los agentes de depredamiento enzimático se emplean junto con el lavado de la herida y el depredamiento quirúrgico. Son beneficiosos en pacientes con productos anestésicos o cuando el depredamiento quirúrgico puede dañar tejidos necesarios para la reconstrucción. Esto va dependiendo ya de cada caso clínico. Los agentes enzimáticos eliminan el tejido necrótico y licúan los coágulos y las películas bacterianas, permitiendo un mejor contacto entre los antibióticos y las heridas, y mejorando la exposición para el desarrollo de inmunidad celular y humoral. No dañan el tejido vivo si se usan de forma apropiada. Las heridas por quemadura, el hueso necrótico y el tejido conectivo no son digeridos por las enzimas disponibles. Las enzimas tienen que permanecer en contacto con la herida durante un tiempo determinado para producir el efecto que se desea. Entonces, el depredamiento por vendajes. El depredamiento por vendajes que se secan en la superficie de la herida, como los vendajes húmedos secos o seco-seco. Se adquieren en la superficie de la herida y tira de los detritos y de las capas superficiales de la herida cuando se retira. El depredamiento no es selectivo y se elimina el tejido sano junto con el tejido necrótico y los detritos. Esta técnica es peor que el depredamiento enzimático con colágeno y fibrinolizina. Los avances en las técnicas veterinarias han hecho que esta técnica esté pasada de moda y esté contraindicada especialmente durante la etapa proliferativa de la cicatrización. O sea, este tipo de vendaje, como no es selectivo, sino que va a retirar la parte buena, tanto como mala, de tejido necrótico y tejido sano, no es tan viable porque va a retardar el proceso de cicatrización y entonces va a aumentar el colágeno y va a ser un poco no tan estética la cicatrización o no va a ser una cicatrización tan limpia, dependiendo del uso que le da el vendaje, porque teniendo en cuenta que los animales es un poco complicado. Entonces, el depredamiento por bioquirúrgico, es por medio de larvas, que las larvas que se generan por esta mosca, larvas de mosca corónica verde, Lucilla sericata. Se llama debría de la herida porque la larva se queda con enzimas digestivas proteolíticas sobre la herida. Estas larvas se crían estériles específicamente para biocirugía. Tienen un trato especial. Una sola larva puede consumir hasta 75 miligramos de tejido necrótico. Esto sí es selectivo. Requiere una temperatura óptima, una fuente de oxígeno y una herida húmeda. Por eso es importante la humedad en la cicatrización. La terapia con larvas se adapta a mejorar heridas necróticas infectadas o crónicas que no cicatrizan. Las larvas eliminan el tejido necrótico, desinfectan la herida y promueven la formación de tejido en granulación. Las larvas medicinales se aplican sobre la herida con una densidad de 5 a 8 larvas por centímetro cuadrado. Se realiza un agujero en un apósito hidrocoloidal autoadhesivo con el tamaño de la herida. Este apósito se aplica sobre la herida para evitar que las larvas se arrastren hacia la piel intacta y para absorberse las secreciones de la herida. Se tapa el apósito para que las larvas permanezcan en la herida, cambiando las capas absorbentes cuando sea necesario. Las larvas suelen aplicarse en 2 ciclos de 48 horas a la semana. Este es un proceso muy viable porque se puede observar que es muy selectivo y es muy favorable en el momento de cicatrización para la granulación y para remover el tejido necrótico y todo lo que no sirve o no se quiere en esa herida o en esa decisión quirúrgica. Entonces tenemos algo que es la clasificación de las heridas. La clasificación de las heridas las podemos clasificar por agudas o crónicas. Las agudas son aquellas que ocurren de forma repentina, pueden cicatrizar
en forma y tiempo predecible. Pero las crónicas, todos conocemos que la palabra crónica es cambiable, puede ser que no cicatrizan en 3 meses, que no prosiguen el proceso de reparación esperado. Es una herida fatal, o que se infectó, o que tiene complicaciones. Entonces, los fundamentos en el tratamiento de la herida son algunos como cubre la herida temporalmente para prevenir mayor traumatismo y contaminación. Asista al animal traumatizado y estabilice el estado. Rasure y prepare de forma aséptica la región circundante a la herida. Cultive muestras de la herida. Defríe el tejido muerto y elimine de la herida de tipos extraños. Lave la herida a conciencia. Proporcione un drenaje a la herida. Y promueva la cicatrización estabilizada, estabilizando el protección de la herida. Realice un cierre apropiado de la herida. ¿Qué es un drenaje a la herida? Un drenaje a la herida. Esto es un drenaje a la herida, para que no se acumulen los líquidos y se pueda eliminar. Entonces, mi compañero ya va a seguir con la diapositiva siguiente. Bueno, en las clasificaciones de heridas existe un sistema que clasifica las heridas. Entonces, la clasificación está en limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Entonces, cuando se considera una herida limpia, cuando son heridas quirúrgicas, no traumáticas, no inflamatorias, cuando no se ha accedido a los sistemas respiratorios, gastrointestinales, genitourinario ni orofaringeo. Tipo de intervención quirúrgica, ejemplos, cuando se hace una laparotomía exploratoria, una esterilización programada, una sustitución completa de cadera o la capa. Una herida limpia contaminada es cuando una herida es quirúrgica, cuando se ha accedido a los sistemas respiratorio, gastrointestinal o genitourinario en condiciones controladas, sin una contaminación inusual, o también heridas limpias en que se ha colocado un drenaje. Ejemplos: una broncoscopía, una coristetomía, una resección de intestino delgado, una enterotomía. Una herida contaminada es cuando una herida es accidentada, abierta, reciente, intervenciones en las que se ha derramado contenido gastrointestinal u orina infectada, o se ha producido una alteración importante en la técnica aséptica. Ejemplos: un derrame viral durante una colestetomía o una intervención de la derivación de la bilis, masaje cardíaco abierto, una citotomía con derrame de orina infectada, unas laceraciones. Una herida sucia es cuando las heridas son traumáticas, antiguas, con derrame purulento, tejido desvitalizado o cuerpos extraños. Intervenciones quirúrgicas en la que se perfora una víscera o se produce contaminación fecal. Ejemplos: una incisión o drenaje de un absceso, peritonitis, perforación del intestino, rotura de la vejiga urinaria causada por colecistitis necrosante y una osteotomía de la ampolla debido a otitis media. Nosotros como estructura mental, programada. Entonces, lo que se quería en esta activación programada es que íbamos a tener heridas limpias y una cicatrización. En pocas palabras, no iban a tener infección o iban a tener complicaciones. Iban a ser cicatrizaciones del proceso normal. Antibióticos. El empleo selectivo de antibióticos puede ayudar a prevenir o controlar infecciones de tegumento tras lesiones o cirugía. Las heridas no contaminadas o con contaminación mínima
con menos de 6 a 8 horas de antigüedad puede limpiarse y cerrarse o tratarse con o tratarse sin antibióticos. Las heridas contaminadas, severas, aplastadas o infectadas o heridas con más de 6 o 8 horas de antigüedad se benefician de la antibioterapia. Las heridas contaminadas y las que tienen una infección establecida deben cultivarse antes de administrar antibióticos, de forma que la selección de los antibióticos se basa en el cultivo y no en el cultivo y las pruebas de susceptibilidad. Es ideal realizar un recuento de carga bacteriana antes de colocar injertos o colgados sobre tejidos de granulación. La reconstrucción debe retrasarse si los recuentos bacterianos son mayores a 10% organismos por gramo de tejido. Entonces, la contaminación ocurrida durante la cirugía se limita a la flora cutánea del paciente. Por ello, deben seleccionarse fármacos efectivos frente a la flora cutánea gram positiva, especialmente estafilococos. Por ejemplo, la cefazolina 22 miligramos sobre kilogramo en vía intravenosa. tenemos que, bueno, compañero había hablado sobre los antibióticos para las heridas. También tenemos medicamentos tópicos para las heridas. Entonces, los agentes antimicrobianos y los antibióticos eliminan o reducen el número de organismos que destruyen el tejido de la herida. Entonces, en las heridas abiertas se previenen los antibióticos tópicos. A los sistémicos, las heridas con contaminación moderada o ligera no se benefician de la combinación de antibioterapia tópica y sistémica. Sin embargo, la combinación es ventajosa en heridas muy contaminadas. Como podemos observar, tenemos la pomada triple antibiótica. Esto como interviene en la parte de las heridas por la cicatrización. Entonces, la pomada triple antibiótica, bacitracina, neomicina y polymyxina, es efectiva frente a un amplio espectro de bacterias patógenas que suelen infectar las heridas superficiales de la piel. Sin embargo, su eficacia frente a pseudomonas es pobre. La bacitracina es responsable de un incremento de la reepitelización de las heridas, pero puede retrasarse la contracción de la herida. Como estos fármacos tienen una escasa absorción, la toxicosis sistémica, nephrotoxicidad o toxicidad y neurotoxicidad es rara. La pomada es más efectiva para prevenir una infección que para tratarla. Tenemos otro medicamento, que es la nitrofurazona. Tiene propiedades hidrófilas y un amplio espectro antibacteriano. Tiene poco efecto frente a pseudomonas SPP. Su base de polietileno le confiere propiedades hidrófilas, permitiendo la obtención del líquido corporal para la herida, lo cual colabora en la disolución de oxidados para que puedan ser absorbidos por el vendaje. La nitrofurazona retrasa la epitelización de la herida, pierde parte de su efecto antimicrobiano en presencia de materia orgánica. También tenemos la cefazolina. Es un antimicrobiano efectivo frente a organismos gram negativos y algunos gram positivos. La cefazolina tópica, la dosis combinada tópica y sistémica debe exceder los 22 miligramos sobre kilogramos del peso vivo. Aporta altos niveles de antibióticos en el fluido de la herida. La concentración mínima inhibitoria. El fármaco se mantiene más tiempo en las heridas cuando se aplica vía tópica que cuando se aplica vía sistémica. La cefazolina vía tópica tiene una biodisponibilidad, farmacológicamente, del 95% y se absorbe rápidamente. Por ello, los niveles sistémicos igualan a los niveles del líquido de la herida en una hora. Esto se quiere porque en el momento de la cirugía, de la operación quirúrgica o quirúrgicamente, debemos tratar las heridas para que no haya una infección o que se vayan a ver los puntos y las bacterias oportunistas vayan a colonizar ahí y me vayan a llenar de prurito en la herida o me la vayan a infectar y se me agrave el paciente por otras ocasiones adversas.
también tenemos otros agentes tópicos, se puede decir que un poco más naturales. Entonces, otros agentes tópicos como los agentes antiinflamatorios se emplean para evitar un daño inflamatorio progresivo. Los esteroides tópicos pueden inhibir la epitelización, la contracción de la herida y la angiogénesis. La producción de un tejido de granulación exuberante puede reducirse con 1 a 2 aplicaciones de corticosteroides. Los anestésicos tópicos pueden ser útiles para reducir el dolor. La lidocaína o la bupivacaína aplicada vía tópica reducen el dolor traumático y posquirúrgico y pueden disminuir la necesidad de analgésicos sistémicos. Entonces, aquí tenemos la aloe vera, miel y azúcar, colágeno de bovino y solcoceril. Entonces, la aloe vera, el gel de la aloe vera se extrae de la hoja de la aloe vera y contiene 75 constituyentes importantes potencialmente activos. El aloe vera se ha empleado en quemaduras por su actividad antibacteriana frente a pseudomonas aeruginosa. También inhibe el crecimiento fúngico, las propiedades antiprostaglandinas y antitromboxanas de los medicamentos con aloe vera son beneficiosos para mantener la permeabilidad vascular y por consiguiente se evita la isquemia cutánea. Además, los medicamentos con aloe vera pueden estimular la replicación fibroblástica. La miel y azúcar es un agente de aplicación muy antiguo que ha despertado interés a nivel veterinario y médico. Sus beneficios propuestos con la mejora del debridamiento de la herida, reducción del edema e inflamación, incremento de la formación de tejido de granulación y epitelización y mejora de la nutrición de la herida. Tiene efecto antibacteriano gracias a la porción enzimática del peróxido de hidrógeno apático glucosa. Su hipertonicidad bajo pH, contenido en inhibinas y otros componentes no identificados. La miel incrementa el contenido del colágeno, acelera la maduración del colágeno y mantiene el pH óptimo para la actividad de los fibroblastos. Esto ya se puede ver más como una parte de la medicina alternativa y que de manera natural y tiene muchos beneficios para el tratamiento de heridas y cicatrización. El colágeno de bovino hidrolizado. El polvo de colágeno bovino tiene propiedades hidrófilas. El medio húmedo creado por el producto es beneficioso para estimular la epitelización temprana debido a la cicatrización. Hay pequeños indicios histológicos de reacción inflamatoria perra. La matriz de colágeno aportada sirve como emprejado para el crecimiento de fibroblastos por su interior, lo cual facilita las fases de preparación de la cicatrización. Probablemente es más efectivo si se emplea al final de la fase inflamatoria y al principio de la fase de reparación de la cicatrización. Y el solcoceril es un derivado de sangre de ternero libre de proteínas, dializado y ultrafiltrado que mejora la cicatrización. Esto es lo que hace la acción del medicamento. Estimula la proliferación y migración de fibroblastos y promueve la diferenciación de monocitos a macrófagos. La reacción inflamatoria aumenta con la consecuente migración y proliferación de fibroblastos. Su empleo debe realizarse en las fases iniciales de la cicatrización para estimular la respuesta inflamatoria, tras la contracción de la herida y cuando predomina la epitelización. Debe detenerse la aplicación de este producto ya que puede inhibir la epitelización. Soluciones limpiadoras de heridas. Las soluciones limpiadoras de heridas deben tener propiedades antisépticas ideales con citotoxicidad mínima. Se emplean principalmente en la fase inicial de tratamiento de la herida para disminuir la carga bacteriana y librar la herida de tejido necrótico y detritus. Una vez que la herida está limpia, son ideales las soluciones electrolíticas equilibradas o de suelos fisiológicos.
Una de las soluciones que se utiliza son la povidona yodada. Es una solución al 1% o al 0.1 de povidona yodada que se emplea con frecuencia para lavado de heridas debido a su amplio espectro de actividad antimicrobiana. Sus componentes son activos frente a formas vegetativas y esporuladas de bacterias, hongos, virus, protozoos y levadura. Se recomienda la solución al 0.1%. Esta concentración mata a la bacteria en 15 segundos y no se conoce ninguna resistencia bacteriana. Otra solución es el diacetato de clorexidina. Es una solución de lavado y humectante preferida para heridas en el diacetato de perdón. La solución de lavado y humectante preferida para heridas es el diacetato de clorexidina al 0,05% debido a su amplio espectro de actividades antimicrobianas y su actividad residual mantenida. Tiene actividad antibacteriana en presencia de sangre y otros detritos orgánicos. Tiene una absorción y toxicidad sistémica mínima y promueve una rápida cicatrización. La solución al 0,05% se consigue diluyendo una parte de la forma comercial con 40 partes de agua estéril. Y por último está la triseta. La triseta es sal de ácido etilenilotetraacético cálcica disódica tamponada con hidroximetil aminometano de tris. Añadido a la solución de lavado incrementa la permeabilidad de las bacterias gram negativas para solutos extracelulares y pierde soluto intracelular. La solución de triseta se prepara añadiendo 1.2 ic de eta y 6.05 ic de tris a 1 litro de agua estéril. El hidróxido de sodio se emplea para ejecutar el pH de la solución al 8% y la solución se mezcla y se esteriliza mediante autoclave durante 15 minutos. Las bacterias tratadas son más susceptibles a ser destruidas por lisosimas antisépticas y antibióticos. El triseta en agua esteriliza rápidamente las bacterias aerolupinosa, la E. coli y Proteus vulgaris. ¿Ahí voy yo? ¿Sí? Suturas. Las suturas son los hilos que se utilizan para el cierre de las heridas causadas por una intervención quirúrgica o una herida causada accidentalmente. Las suturas se clasifican en dos tipos: las suturas no absorbibles y las suturas absorbibles. La absorbible es que cuando se utiliza el organismo la puede absorber. Las suturas no absorbibles pueden ser de origen vegetal, animal, mineral y sintética. En el origen vegetal encontramos lo que es el hilo de algodón o lino. En animal, la seda. En mineral, acero quirúrgico y en sintético, nylon quirúrgico, poliéster recubierto, poliéster no recubierto y polipropileno. Los nombres comerciales que se pueden encontrar en cualquier línea médica serían el algodón, el lino, en la seda negra, anácar, la sorcil y permahans. El acero quirúrgico o acifres. En nylon se puede encontrar como etinón, el nylon o dermalón. El poliéster recubierto se puede encontrar como el timón ester, tricón, dracofil o surgidac. En poliéster no recubierto se puede encontrar como diacrón o mesileno. En el polipropileno como propilene, surgimene, nomafil y vasculfil. En las suturas absorbibles puede ser de origen animal o sintéticos. Como en el animal se encuentra el cactus simple y el cactus crómico. Y en sintético se puede encontrar como el ácido policlicólico, el polilatina 910, clicomer 631, policliconato, el policrecalprón 25 y polidioxosol
Poridiosanona. Poridiosanona. Los nombres comerciales son Capcut simple, Surgicut prime, Capcut crómico o Surgicut crómico. En ácido policlícorico se encuentra Edison 2 o ácido policlícorico. En poligratina 910 se encuentra el biclípide, que es el recubierto. Y en onema se puede encontrar con biocin, masón, monocril y el PDS. Bueno, entonces, para el cierre de días, también tenemos la grapadora. Estas grapadoras cutáneas empleadas para aproximar los bordes de la piel necesitan menos tiempo de aplicación que la sutura. Sin embargo, es más complicado alinear correctamente los bordes de la piel. Y las grapas son menos seguras que las suturas. Cuando quiera aplicar las grapas, aplique las grapas cutáneas perpendiculares a la incisión después de aproximar y alinear los bordes con unas pinzas cromas y aplique una presión moderada mientras que aplica el gatillo. Entonces, en el cierre de herida, las heridas deben cerrarse inmediatamente por cierre primario. Lo óptimo, lo que se espera, lo que se quiere. En los primeros 1 y 3 días tras la lesión. Cuando la herida esté libre de infección, pero antes de que aparezca el tejido de granulación, o tras la aparición de tejido de granulación, por cierre secundario, no se puede dejar que contraigan y epitolicen cicatrización por segunda infección. Las heridas cerradas en presencia de contaminación, tejido necrótico, tensión excesiva o espacio muerto, pueden sufrir una deficiencia, con frecuencia seguida de una mayor pérdida de tejido debido a las toxinas bacterianas y a necrosis por presión. Si hay alguna duda, si hay alguna duda de si una herida debe ser cerrada o no, es mejor dejarla abierta. Entonces, los factores que afectan las heridas, el tiempo que ha pasado desde la lesión, las heridas de más de 6 a 8 horas se tratan al principio con vendaje. El grado de contaminación de las heridas. Las heridas de contaminación obvia deben lavarse a conciencia y tratarse al principio con vendaje, para que este vendaje remueva el tejido necrótico. Recordando que no va a ser selectivo y también puede activarse el tejido sano. Cantidad de daño tisular. Las heridas con un daño tisular considerable tienen menores defensas y tienen más riesgo de infectarse por estas bacterias oportunistas y las infecciones que liberan. Por ello deben tratarse al principio con vendaje. Depredamiento completo. Las heridas deben dejarse abiertas si el depredamiento inicial ha sido conservador y se precisa otro depredamiento. Estado del aporte sanguíneo. Una herida con aporte sanguíneo cuestionable debe ser observada hasta determinar la acción del tejido inviable. Salud del animal. Los animales que no pueden tolerar una anestesia prolongada deben ser tratados con vendaje hasta que mejore su salud. Grado de tensión y espacio muerto. En caso de tensión o espacio muerto excesivo, se deben evitar las heridas para evitar deficiencia, acumulación de fluidos, infección y retraso de la cicatrización. Localización de la herida. Las heridas grandes en determinadas áreas, por ejemplo extremidades, no se pueden cerrar. Y los cuidados que debemos tener nosotros o debemos indicar a los pacientes, a los propietarios de nuestros pacientes, que son los cuidados postoperatorios. Los cuidados postquirúrgicos de la herida deben utilizar la cicatrización y deben adaptarse a cada tipo de herida o a cada caso clínico que se vaya a tratar. Las heridas deben examinarse con frecuencia para valorar infecciones, tensiones, acumulación de fluidos, deficiencia y necrosis que se presenten en la herida. Deben ser evaluadas de forma visual y mediante fotografía que ayuda a detectar y localizar acumulación de fluidos. Esto es dependiendo del caso quirúrgico y de la intervención quirúrgica y del estado del animal que vaya a tener. Aquí abarca ya todos los factores que hemos
y me permite monitorizar la profundidad y anchura de la herida e identificar coágulos sanguíneos, regiones edematosas, tejido de granulación, tejido cicatricial, epidermis y costra. Las heridas deben protegerse con vendajes secos y limpios. El vendaje actúa como barrera frente a bacterias exógenas y sujeta la herida durante los primeros días tras la cirugía. Las heridas suturadas adquieren una rápida resistencia de la penetración bacteriana. El paciente y su ambiente deben mantenerse limpios y deben aportarse una nutrición adecuada porque, como había dicho anteriormente, debido a la concentración sérica o a la concentración de sangre, un animal malnutrido no va a tener una cicatrización óptima y va a retrasar y va a tener más presencia granulomatosa en la cicatrización. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre otra vez sobre la regeneración y reparación, pero a partir de las diferencias. Entonces, la diferencia de estas dos palabras está en que la reparación permite la recuperación completa de los tejidos dañados o lesionados, y la reparación permite la recuperación de algunas de las estructuras originales, pero puede producir alteraciones estructurales. Entonces, la regeneración se refiere a la proliferación de células y tejidos para reemplazar las estructuras perdidas. En los mamíferos, los órganos y tejidos complejos no se regeneran tras la lesión, por lo que este término se emplea para procesos como el crecimiento de hígado tras una resección parcial o necrosis, aunque este caso corresponde a un crecimiento compensador más que a una verdadera regeneración. La reparación incluye una combinación de regeneración y formación de cicatriz mediante el depósito de colágeno. Siguiente. Entonces, mediadores de la regeneración. La diferenciación y crecimiento celular está determinado por mediadores químicos, siendo lo más importante los factores de crecimiento polipeptídicos, que son responsables de la migración celular y remodelación del tejido. Entre los principales factores de crecimiento están los de crecimiento epidémicos y factores de crecimiento transformador alfa, que son mitógenos para células epiteliales, hepatocitos y fibroblastos, y son segregados por células presentes en una inflamación. 2. El factor de crecimiento hepatocitario, HGF, que tiene efectos mitóticos sobre células epiteliales y los hepatocitos y promueve el desarrollo embrionario. En un organismo sano, la pro-HGF se sintetiza por fibroblastos y células endoteliales y será activada por la serina proteasa al momento de existir una lesión. 3. La lesión de endotelio vascular, VEGF, que tiene su principal función en la vasculogénesis, en el periodo embrionario y la angiogénesis. En una lesión en un organismo adulto también promoverá la angiogénesis en inflamaciones crónicas, cicatrización y tumores. Y 4. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF, que juega un papel fundamental en la angiogénesis. Son producidas por las plaquetas celulares endoteliales, macrófagos y músculo liso, y su función para inducir la migración y proliferación de fibroblastos, monocitos y células de músculo liso. Siguiente. Entonces, también están los mediadores, que a su vez pueden ser originados por células adyacentes o distantes, por lo que se divide en 4 tipos de señales. La primera es que se llama la señalización autocrina. Este mediador actúa en la célula que lo secreta. Este tipo de secreción es de relevancia para la producción de citocinas en la respuesta inmunitaria y la hiperplasia epitelial compensadora. 2. La señalización paracrina. Los mediadores actúan solo a nivel de las células vecinas. Este mecanismo es importante en el reclutamiento a células inflamatorias y en el proceso de cicatrización normal. 3. Señalización sináptica. A través del tejido nervioso se secretan neurotransmisores en las células dianas que pueden ser musculares u otras neuronas. 4. Señalización endocrina.
El mediador atraviesa por torrentes sanguíneos para poder recorrer grandes distancias y así llegar a la célula diana, como se muestra en las diferentes imágenes que se puede ver. Siguiente, por favor. Reparación tisular. Un aspecto clave para la supervivencia de un organismo es su capacidad de reparar las lesiones provocadas por agresiones tóxicas e inflamatorias. La respuesta inflamatoria frente a los microbios y los tejidos lesionados no solo permite eliminar ese peligro, sino también activar el proceso de reparación. La reparación, que en ocasiones se llama cicatrización, alude a la recuperación de la arquitectura del tejido y de su función tras una lesión. Siguiente, por favor. Regeneración tisular, regeneración celular y tisular. La regeneración de las células y de los tejidos lesionados implica la proliferación celular, regulada por los factores de crecimiento y dependiente de la integridad de la matriz extracelular. Antes de describir ejemplos de reparación por regeneración, se van a comentar los principios generales de la proliferación celular y la función de la matriz extracelular en este proceso. Entonces, características de la regeneración. Las células del cuerpo se dividen en tres grupos con base a su capacidad regenerativa y la relación con el ciclo celular, que son la expresión de genes protocogenes implicados en el crecimiento celular, el factor de crecimiento polipéptido y la matriz extracelular y la membrana basal en la membrana basal especializada. Siguiente. Entonces, el control de la proliferación. Varios tipos de células proliferan durante la reparación tisular. Entre ellas destacan los restos de tejido lesionado, las células endoteliales, vasculares y fibroblastos. La proliferación de estos tipos celulares viene regulada por una proteína llamada factor de crecimiento. La producción de factor de crecimiento polipéptidos y la capacidad de división de las células en respuesta a los mismos determina en la gran medida la calidad del proceso reparativo, control de la proliferación celular y varios tipos proliferación celular. Varios tipos de células proliferan durante la reparación tisular. Entre ellos se destacan los restos de tejidos lesionados, las células endoteliales vasculares y fibroblastos. La proliferación de estos tejidos celulares viene regulada por la proteína llamada factor de crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, la capacidad proliferativa de los tejidos. Eso depende de los diferentes tejidos. Entonces, la capacidad de reparación de los tejidos depende de gran medida de su capacidad proliferativa intrínseca. En función de su criterio, los tejidos corporales se dividen en tres grupos, los cuales se encuentran tejido labilar, tejidos labiales, que son las células de esos tejidos se pierden continuamente y son sustituidos por maduración de la célula madre y proliferación de células maduras. Entonces, esos tejidos pueden regenerarse con rapidez tras la lesión siempre que se conserve la reserva de células madres. Tejidos estables. Los tejidos estables son células de estos tejidos están en reposo y en estado normal. Su actividad de replicación es mínima. Las células estables constituyen la parenquima de la mayor parte de los tejidos sólidos, como el hígado, los riñones o el páncreas. Con la excepción del hígado, los tejidos estables tienen la capacidad limitada de regeneración tras una lesión. Los tejidos permanentes. Las células de estos tejidos se consideran diferenciadas de forma terminal y no proliferativa en la vía postnatal. El músculo esquelético se suele clasificar dentro de los tejidos permanentes, pero las células satélites unidas a la vaina del endomisio aportan cierta capacidad regenerativa a este tejido. En los tejidos permanentes, la formación de cicatriz es el fenómeno que predomina en la reparación. Dicho lo anterior, de los tejidos depende de la proliferación de las células no dañadas y la sustitución a partir de la célula madre. Igualmente, la capacidad de reparación de los tejidos depende de su capacidad proliferaria
los cuales el tejido se divide en labiales, estables y permanentes, siendo los tejidos labiales con mayor célula madre capaces de dividirse. Siguiente, por favor. Factores de crecimiento. La mayor parte de los factores de crecimiento son proteínas que estimulan la supervivencia y la proliferación de las células concretas y también pueden inducir su migración, diferenciación y otras respuestas celulares. Una actividad fundamental de los factores de crecimiento es estimular la función de los genes que controlan el crecimiento, muchos de los cuales se denominan proto-oncogenes, porque la mutación de los mismos causa la proliferación celular incontrolada característica del cáncer. Siguiente. Mecanismos de señalización de los receptores de crecimiento. La mayor parte de los receptores de crecimiento actúan tras unirse a los receptores específicos de la célula de la superficie celular y activan una serie de señales bioquímicas en las células. Las proteínas receptoras se suelen localizar en la superficie celular, aunque puede ser intracelular. En este último caso, los ligandos deben ser lo bastante hidrófobos como para poder entrar en la célula. Este factor se produce de manera temporal, en respuesta al estímulo externo y actúa mediante una unión de receptores celulares. Entre las distintas clases de receptores para los factores de crecimiento se encuentra lo que tiene actividad proteína sinasa intrínseca, los acoplados a la proteína G y lo que carecen de actividad sinasa intrínseca. Siguiente. Papel de la matriz extracelular en la reparación tisular. La reparación tisular no solo depende de la actividad de los factores de crecimiento, sino también de la integración entre las células y los componentes de la matriz extracelular. La matriz extracelular secuestra agua, lo que aporta turgencia en los tejidos blandos y minerales, lo que se explica la rigidez de los huesos. La matriz extracelular se remodela de forma continua. Su síntesis y su degradación forman parte de la morfogénica, de la cicatrización de las heridas, de la fibrosis crónica y la invasión y metástasis tumorales. Y funciones de la matriz extracelular. El tipo de la proteína de la matriz extracelular influye sobre el grado de la diferenciación de las células tisulares y actúa también en gran medida a través de las integrinas de la superficie celular. Dado que el mantenimiento de la estructura normal del tejido necesita un andamiaje de membrana basal o estromas. La integridad de la membrana basal o de estromas de las células parenquimatosas resulta fundamental para la regeneración organizada de los tejidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención prestada. ¿Cómo? Aló. Ya. ¿Qué? ¿Cuánto nos echamos? Me ha dicho, una hora. Voy a parar ya la grabación.